Muy buenos días, sean todos bienvenidos una vez más a este espacio. Buenos días, Señor, un tiempo que apartamos cada mañana para acercarnos a la palabra de Dios, para estar con el Señor, recibir instrucciones, formación para nuestras vidas, esta palabra que nos renueva, que nos transforma, que nos alumbra los ojos. Damos gracias al Señor por una nueva mañana, por un nuevo día, una oportunidad más para conocerle, para ser amados por Él, para servirle y ver su gloria en nuestras vidas. Mando un saludo con mucho cariño a todos los que reciben esta palabra, a todos los que nos acompañan en este compromiso y en este desafío y a la vez en el deleite de estudiar las Escrituras y profundizar en ellas, porque dice la Biblia que en ellas tenemos la vida eterna, porque Jesucristo, el dador de vida, es la palabra misma. Estamos en este tiempo contando los 49 días de la cuenta del Omer, preparándonos para el día 50, el día de Shavuot, el día de Pentecostés. Un caminar que tuvo el pueblo de Israel desde que salió de Egipto hasta llegar a Sinaí, pero también ese tiempo que el Señor Jesús pasó con sus discípulos después de la resurrección, 40 días antes de ser llevado de nuevo al cielo, cuando le dijo a sus discípulos: quédense aquí en Jerusalén para que esperen el cumplimiento de la promesa del Padre. Estamos aprendiendo cosas maravillosas a través de la palabra del Señor, que son necesarias para que usted y yo veamos el carácter de Cristo formado en nuestras vidas. Un saludo con mucho cariño y un fuerte abrazo a nuestros hermanos y consiervos de nuestra amada iglesia IRE, pero también a todos aquellos que son amigos de IRE, que son amigos del canal, hombres y mujeres que tienen ese deseo en su corazón de conocer la palabra y de compartirla con otros. Yo les animo a darle me gusta a este video, compartirlo con otras personas, ponga este link en sus redes sociales, en sus estados, mándelo a sus grupos, sea parte de este equipo de hombres y mujeres comprometidos con llevar el evangelio de Cristo hasta lo último de la tierra. Pedimos la dirección del Espíritu Santo en esta mañana, para que toda palabra que salga de mi boca venga de la palabra del Señor. Padre, gracias por permitirnos acercarnos a ti y ser instrumentos en tus manos para traer tu palabra. Danos entendimiento, Señor, alumbra nuestros ojos, libéranos en este tiempo de toda ceguera, de toda sordera espiritual. Y te pedimos, Señor, que nos des un corazón dispuesto a aprender, dispuesto a poner por obra la palabra recibida. Gracias por cada persona que recibe este mensaje, Señor. Gracias por cada persona que escucha esta palabra, que sean reargüidos nuestros corazones, Señor, y que nos volvamos a ti de todo corazón. Gracias por lavarnos con tu sangre y darnos tu presencia, amado Jesús. Y es en tu nombre santo y poderoso que oramos en esta mañana. Amén y amén. Bueno, mi nombre es María del Socorro Mosquera y por delegación de mi esposo Carlos, yo voy a compartir con ustedes esta semana el tema de la cuenta del Omer. Vamos a contar juntos, repita conmigo, hoy es el día número 8 de la cuenta del Omer. Hoy es el día número 8 de la cuenta del Omer. Y usted dirá, ¿por qué todos los días tenemos que recordar qué día es? Precisamente por eso, porque esto nos hace ser conscientes de lo que estamos haciendo. Por este mundo tan revolcado, tan deprisa en el que usted y yo vivimos, es muy fácil perder como el orden, se nos va la memoria, como decimos, se nos va la pinza, porque tenemos muchas cosas en la cabeza. Y por algo el Señor le dijo a su pueblo: cuenten esos 49 días, porque el contar nos hace ser conscientes de lo que estamos haciendo, de lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Esta semana vamos a estudiar
ese aspecto de nuestro gran Señor y Dios, que es el orden, la disciplina y la restricción. Durante la primera semana estudiamos sobre el amor y aprendimos cosas maravillosas del amor de Dios para nosotros, de cómo vivir ese amor en nuestra vida personal, familiar, social, en nuestro lugar, en nuestra comunidad cristiana, nuestra comunidad espiritual. Pero esta semana vamos a profundizar en lo que significa el orden, la disciplina y la restricción. Porque una libertad sin restricciones se convierte en libertinaje. Tenemos casos muy claros a través de la historia. Yo soy colombiana, pero vivo en España hace como 18, 19 años. Y vamos conociendo la historia de los países donde estamos. En España hubo unos años de dictadura y había muchas restricciones mientras esta persona estaba en el gobierno, ¿no? Y se prohibían muchas cosas estaban prohibidas. Cuando ese orden de gobierno cae y hay un cambio de gobierno y hay un cambio de maneras, entonces se llegó la libertad, ¿no? Pero ¿qué pasó? Eso fue para los años 60, por ahí. ¿Qué pasó con esa libertad? Que al no haber disciplinas, que al no haber límites, que al no haber restricciones, en España se perdió toda una generación porque la gente salió de esa restricción que tenían tan fuerte y quedaron a su aire, a lo que cada uno quería vivir. No se reprimía nada, no había control de nada y se generó un libertinaje tremendo. Aquí se vivió una ola de adicción a la heroína y se cobraron cientos de vidas. Los jóvenes de ese tiempo, se habla de casi una generación perdida porque salieron a la libertad y una libertad sin límites es un gran peligro. Nuestro Dios es un Dios de amor, ya lo hemos estudiado, es un Dios de gran misericordia, nos mostró su amor, la manifestación más grande de amor en la cruz del Calvario. Nadie nos ha amado como nos amó Cristo, nadie nos ha amado como nos ha amado el Padre enviando a Jesús a morir por nosotros. Pero cuando nos saca de la esclavitud del pecado, el Señor nos entrega unos límites, unas disciplinas, unas instrucciones bajo las cuales ustedes y yo nos debemos conducir para que no caigamos en el libertinaje y perdamos esa libertad tan grande que el Señor nos ha dado. Desde el principio de los tiempos, en la Biblia, en la palabra de Dios, se nos refleja esa parte del carácter del Señor. La Biblia nos habla de sus atributos, de la esencia de Dios mismo. Y una de esas características que vemos desde Génesis hasta Apocalipsis es que Dios es un Dios de orden, es que Dios es un Dios de disciplina y Él es un Dios que ha puesto límites y restricciones a su pueblo. Si nosotros nos remontamos precisamente al libro de Génesis, acompáñeme con su Biblia a Génesis capítulo 1. Vemos el orden que puso Dios en la creación. Génesis comienza diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entre Génesis versículo 1 y versículo 2 pasaron muchas cosas que después en otro tema tendremos la oportunidad de hablar de ello. Pero todas esas cosas que sucedieron generaron en esa creación, en el versículo 2, una tierra desordenada, vacía y cubierta por tinieblas. Así estaba la tierra, desordenada, vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Pero aquí hay una cosa especial. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios estaba ahí y viene ese Dios de poder, ese Dios de orden, a poner orden a ese desorden. Suena un poquito especial, ¿no? A traer orden a lo que estaba desordenado. El Señor vino a llenar lo que estaba vacío y el Señor trajo luz donde habían tinieblas. Y lo primero que el Señor hace es que trae la luz, porque recordemos que las tinieblas por sí solas no existen, la oscuridad
por sí sola no existe. Donde hay oscuridad y hay tinieblas es solamente por la ausencia de la luz. Cuando llega la luz, lo llena todo y absolutamente todo cambia. Y el Señor nos muestra en Génesis capítulo 1 un orden tremendamente establecido en su creación. Cómo separa las aguas que estaban en la faz del abismo aquí abajo de las aguas que formaron parte de la atmósfera. Hasta antes del diluvio, la atmósfera de la tierra era totalmente diferente a lo que es ahora. Era como que había un océano encima de la tierra. Era todo diferente. Recuerde que la gente en esos tiempos vivían cientos de años, porque había una protección tremenda de estos rayos del sol. La tierra era diferente, había un orden perfecto. Y el Señor fue haciendo las cosas en un orden que, si estudiamos esto a profundidad, vemos que de versículo a versículo una cosa es consecuencia de la otra. Dios estableció un orden desde la creación. Cuando nosotros vemos que pone las estrellas, el sol para que esté de día, la luna para que esté de noche, todo tiene una razón de ser. Luego dice aquí en el capítulo 1 que Dios hizo al hombre y nos cuenta cómo lo hizo. Varón y hembra los creó, así los hizo Dios. Y dice en el versículo 28 del capítulo 1, y los bendijo y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgarla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El Señor les dio una instrucción al hombre de lo que tenía que hacer en la creación. No fue que Dios puso ahí al hombre y le dijo: venga, viva ahí y haga lo que quiera. No. Habían unas instrucciones claras de lo que tenían que hacer y de lo que no debían hacer. Sigue diciendo el versículo 29. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. ¿Qué podía comer el hombre? Todos los frutos, todas las semillas. En su diseño, el hombre, y en ese momento, todos comían semillas, no habían carnívoros. Porque mire el versículo 30, y a toda bestia de la tierra, a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Había un orden establecido. Ustedes pueden comer de todas estas cosas que están aquí. Ahora, ¿qué pasa? Después, el Señor, en el capítulo 2 de Génesis, es como que alguien continuó contando la historia y nos da mucho más detalles de todo lo que allí pasó. Y sigue diciendo en el capítulo 2 de Génesis, versículo 4, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida. Dice el versículo 8, Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida de medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y aquí nos sigue contando los ríos que regaban ese lugar, cómo bañaban esa tierra, cómo se llamaban. Y dice el versículo 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Adán tenía que trabajar, Adán tenía que cuidar ese huerto, Adán tenía un trabajo. Mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Miremos cómo vienen los límites que son necesarios para que el ser humano no ande desbocado. Los límites que el Señor estableció
para que haya un orden que no se salga de su cauce. Porque cuando nos salimos del orden, cuando traspasamos los límites, las consecuencias que traemos y lo que acarreamos es devastador para nuestras vidas. Él le dijo a Adán lo que tenía que hacer: cuide este huerto, labre este huerto, dele nombre a todo lo que hay aquí. Tanto que dice la Biblia que los nombres que Adán dio todavía están hoy. Adán le puso nombre a los animalitos, le puso nombre a las plantas. Tenía que trabajar y tenía que organizarse. Ahora, Dios a partir de ese primer hombre estableció la familia. Y vemos cómo en el capítulo 2, versículo 24, es tan claro y le dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Dios mismo estableció la familia. Cuando Dios creó los animales, dice que los hizo de acuerdo a su género, de acuerdo a su especie. ¿Qué pasa si usted junta dos animales de especies distintas intentando procrear? Va a crear un monstruo. En el zoológico de la ciudad de donde yo vengo, en Colombia, a alguien se le ocurrió juntar un tigre con un león. Y son felinos, pero son dos especies diferentes. ¿Y qué nació de ahí? Un animalito enfermo. Le llamaban el ligre. Era como si tuviera síndrome de Down. Y ese animalito era enfermo. No se puede alterar los límites que Dios ha establecido. Y vemos cómo desde el principio de la creación, Dios ha establecido límites. En medio del orden que Él maneja, nos ha puesto a nosotros un orden, unas disciplinas sobre las cuales nosotros nos debemos regir para que las cosas vayan bien. En todo lugar donde usted y yo llegamos, hay un orden. Usted llega a su lugar de trabajo y allí hay un orden, hay unas normas que se tienen que cumplir. Usted no puede llegar a su lugar de trabajo a hacer lo que a usted bien le parece. Usted tiene que sujetarse a lo que hay ahí. Venimos a estos países a trabajar, a buscarnos la vida, y nosotros no podemos llegar a estos países a pretender vivir como vivíamos en el nuestro, porque hay muchas leyes que son distintas y nos tenemos que sujetar a este orden. Dentro de la familia hay orden, hay disciplinas establecidas, hay restricciones establecidas. ¿Y qué pasa cuando los miembros de la familia no caminan sujetos a esa instrucción? Pues la familia se desmorona. Asimismo, Dios nos ha dado instrucciones a nosotros. Y hay algo maravilloso que lo encontramos en la misma palabra de Dios, en el libro de Romanos, en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 2, nos dice la palabra de Dios que la ley, la instrucción, la Torá, está escrita en nuestros corazones. Romanos capítulo 2, versículo 14, dice: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos. Usted y yo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y la ley de Dios, la instrucción de Dios está escrita en nuestros corazones. Hay algo dentro de nosotros que nos impulsa a buscar lo que es recto y lo que es limpio, porque eso forma parte de nosotros. Vivimos en un tiempo en que en muchas doctrinas le enseñan a la gente que la ley ya no cuenta, que nosotros no vivimos por ley sino por gracia, y que nada de estos mandamientos hay que tomar en cuenta. Y si nosotros decimos que estos mandamientos ya no importan, entonces ¿bajo qué normas pretendemos nosotros vivir para el Señor? Y yo quiero que usted se pregunte esto hoy. Vamos a echar a un lado toda la instrucción que Dios nos dio a través del Antiguo Testamento. Vamos a echar todo esto a un lado. ¿Qué vamos a hacer con nuestra vida? ¿Cómo nos vamos a conducir? Porque cuando nosotros nos sentamos a estudiar las cartas de Pablo, cuando estudiamos los evangelios, vemos cómo el Señor Jesucristo, como Pablo, como Pedro, como Juan, toman de la Torá y nos recuerdan la forma en que nosotros debemos vivir.
Cuando estos hombres enseñaban, tanto el Señor Jesucristo como sus discípulos enseñaban, la palabra que enseñaban era la Torá. No estaban escritos. Pablo no enseñaba las cartas del Pablo. Pablo escribía esas cartas por el conocimiento de la Torá que tenía y la inspiración que el Espíritu le dio para hacer llegar esa instrucción también a los gentiles. Porque si usted y yo no tenemos un orden, unos límites, unas directrices, nos vamos a perder, nos vamos a equivocar. Como dicen los españoles, la vamos a liar. Cuando nosotros avanzamos en el estudio de la Biblia, encontramos en Génesis capítulo 9 que después del diluvio, el Señor vuelve a hablar con el hombre, vuelve a hablar, viene y habla con Noé y se hace un pacto. Vienen a restablecer las cosas. Y aquí le habla muy claro Dios a Noé acerca del asesinato sobre todo. Dice Génesis 9, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos y en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar y en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. O sea, aquí ya el Señor les dice, bueno, van a comer carne. ¿Se acuerdan lo que vimos hace unos momentos en Génesis capítulo 1? Van a comer semillas, toda planta, todo árbol, pero aquí el Señor les dice, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. O sea, si ustedes matan un animalito para comer, lo van a desangrar, le van a sacar toda la sangre de la carne, porque en la sangre está la vida, y yo demando la vida. Esto es una cosa muy especial, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Y en este capítulo 9, el Señor sigue hablando con Noé y le deja instrucciones de vida para esta nueva generación. Mire que el Señor siempre está dejando instrucciones, siempre nos está marcando los límites en los que nosotros nos debemos mover. Tiene que haber un orden siempre. Pasa la historia, el pueblo llega a Egipto, todo lo que ya nos ha contado mi esposo en la fiesta de la Pascua, cómo pasó, y llega el momento de que hay que sacar este pueblo que lleva 400 años como esclavos en Egipto. Dios levanta a Moisés, pasa lo de las plagas, toda esa historia tan espectacular, esta forma de moverse el poder de Dios en favor de su pueblo, y saca al pueblo de Egipto y los tiene que conducir por una trayectoria en el desierto hasta llegar al Sinaí. Esos 50 días, esos 49 días en el desierto, es lo que nosotros estamos contando ahora. De allí viene, Levítico 23 nos lo enseña. Vamos a contar estos 49 días porque fue muy especial todo lo que el pueblo vivió en ese tiempo. Venían de Egipto, venían huyendo con sus familias, con sus carrozas, con sus bienes, con sus animales. Un pueblo que llevaba 400 años de esclavo, habían perdido la esencia de lo que ellos eran. Ellos no eran egipcios, ellos eran los hijos de Abraham, de Isaac, de Jacob. Ellos eran el pueblo escogido por Dios para traer la Torá, la instrucción a las naciones, para que a través de ellos siglos después llegara el Mesías redentor de toda la humanidad. Pero imagínese usted por un momento cómo venía ese pueblo, cuál era la condición de estas personas, llenos de traumas, maltratados, humillados. Muchos de ellos en su mayoría habían aprendido las costumbres de Egipto. Era una situación bastante caótica y era necesario que ahora que este pueblo salía de esa esclavitud con rumbo a la tierra que Dios les había prometido y había preparado para ellos,
que recibieran la instrucción, que recibieran el orden de cómo se tenían que conducir cuando tomaran posesión de la tierra. Porque este pueblo no tenía conocimiento de nada. Y por eso Dios los lleva al Sinaí, y allí en Sinaí les entrega la Torá, les entrega la instrucción. Y cuando nosotros estudiamos a profundidad, si usted quiere, en nuestro canal está el estudio de Éxodo, Levítico, Deuteronomio, que es el resumen que le hizo Moisés al pueblo antes de entrar a la tierra prometida. Aquí encontramos toda la normativa. Esto fue como la constitución, las normas, los estatutos, las leyes que Dios le entregó al pueblo, porque ellos ya eran un pueblo, eran una nación y necesitaban tener unas directrices. Y en ese compendio nosotros encontramos instrucciones sobre la familia, instrucciones para el matrimonio, instrucciones sobre los hijos, instrucciones para los padres. Hay unos capítulos diseñados para los reyes y los gobernantes. Hay todo un libro dedicado al orden en el sacerdocio y el servicio en el tabernáculo, que es el libro de Levítico. Hay leyes sociales, las normas sobre la comida, las normas sobre los negocios, sobre los empleados, sobre los siervos, etcétera, etcétera. Aquí está la Constitución, el Código Civil, el Código Penal, el Código de Comercio, bajo el cual tenía que regirse el pueblo de Israel. Vemos cómo Dios saca a libertad, pero entrega instrucciones para que la libertad tenga un propósito. Y eso ha hecho el Señor con nosotros. Usted y yo fuimos sacados de la esclavitud del pecado, fuimos arrancados de las manos de Satanás. La Biblia dice que fuimos sacados de ese pecado, de ese reino de maldad, y fuimos pasados al reino de su amado Hijo. Ha habido un cambio de estado en nosotros. Y nosotros tenemos que conocer la instrucción. Tenemos que conocer los límites que hay para nosotros. Ahora que le pertenecemos al Señor, ¿cómo tenemos que vivir? ¿Y cómo nos tenemos que conducir para que esta libertad que el Señor nos ha dado tenga un propósito y tenga un verdadero sentido? Cuando venimos al Nuevo Testamento, entonces en los evangelios, vemos cómo el Señor Jesucristo cumplió esa instrucción. El Señor Jesucristo cumplió la Torá. Él era un judío en medio de los judíos, hebreo en medio de los hebreos. Y Él vino a mostrarnos con su vida cómo la Torá, cómo se cumple, que esa instrucción nos acerca a nosotros a la salvación. Nosotros no somos salvos por guardar la ley, porque nadie podía salvarse por guardar la ley. Nosotros somos salvos por gracia, por la obra redentora de Cristo en la cruz. Pero luego esa gracia, esa salvación tan grande tiene que ir encauzada. Tiene que tener un propósito. Y ahí es donde nosotros, por amor al Señor, por gratitud al Señor, por fe en aquel que nos ha dado la vida, vamos a guardar sus mandamientos, fruto de este nuevo nacimiento. Entonces vemos cómo el Señor Jesucristo estuvo sujeto a sus padres terrenales. Él vivió con José, con María, pues lo conocían como el carpintero porque trabajaba con su papá. Él tenía una vida de familia. Fue presentado en el templo cuando nació. Fue circuncidado el 8º día como todo varón hebreo. A sus 12 años hizo su bar mitzvah como todo varón hebreo. Recordemos ese episodio en el Evangelio de Lucas. Cuando subieron a Jerusalén, era el tiempo del bar mitzvah del Señor. Y él se queda hablando con los sacerdotes, con los maestros de la ley. Y María y José se tienen que devolver a buscarlo. Sin embargo, él se fue otra vez con su papá y su mamá. No era todavía el tiempo de manifestarse. Fue bautizado por Juan, su primo. Pasó ese
como decir, ese ritual de purificación, no porque él necesitara ser purificado, porque él no tuvo pecado, sino por testimonio a nosotros de las cosas que nosotros debíamos hacer. El Señor Jesucristo participaba de las fiestas solemnes del Señor, porque la Biblia no habla de las fiestas solemnes de los judíos. La Biblia lo habla muy claro, son las fiestas solemnes del Señor. Él las estableció y con un propósito las estableció. Y eso lo venimos estudiando muchísimo. A través de todas estas fiestas nosotros conocemos al Mesías. El Señor Jesús estaba en el templo o estaba en las sinagogas cada día de Shabbat, como todos los varones judíos. Y vemos cómo en un Shabbat se levantó y cogió el libro de Isaías y leyó Isaías 61 y les dijo: esta profecía se ha cumplido hoy delante de vuestros ojos. Allá estaba con ellos. El Señor Jesús enseñó cosas como dar al César lo que le corresponde. Páguenle los impuestos al César y denle a Dios lo que corresponde. Las ofrendas son del Señor. En esa discusión que se armó, ¿y qué hacemos con esta moneda? Y hay que pagarle al César porque no querían pagar impuestos. Y el Señor dice: no, a cada uno lo que corresponde. Hay que pagarle los impuestos al César, páguenlos. Pero también hay que darle a Dios lo que le corresponde, no junten una cosa con la otra. Vemos cómo el Señor siempre nos está mostrando ese orden, esa restricción, esa disciplina. Cuando vienen a tentarlo con los mandamientos, ¿y qué le dice el Señor? Oísteis que fue dicho: no matarás, mas yo os digo que si alguno simplemente piensa mal de su hermano y le dice fatuo, ya es culpable de la muerte. Y oísteis que fue dicho: no adulterarás. Mas yo os digo que si un hombre mira a una mujer para desearla en su corazón, ya adulteró con ella. O sea, el Señor nunca anuló la ley, al contrario, subió el estandarte, le subió. Más serio es aún, porque no habla solamente de hacer las cosas como tal, sino de simplemente tenerlas en la mente y en el corazón. Cuando el Señor Jesús sanaba a los leprosos, ¿qué les decía? Vayan y muéstrense al sacerdote. ¿Por qué? Porque los sacerdotes tenían la autoridad, eran como los médicos del pueblo, y ellos tenían la autoridad para declarar que ese leproso estaba curado, estaba sanado, y el leproso debía llevar una ofrenda de gratitud por esa sanidad que había recibido de parte de Dios. Y el Señor les hubiera podido decir: anda, ya está sano, vete, ya está. Dice: no, aquí hay un orden. Y el orden que mi Padre estableció en la instrucción, en la Torá, es que el leproso se presente delante del sacerdote y pase su proceso de purificación. Y era una forma de dar testimonio del poder de Dios, de su amor y de su bondad. Y cuando nosotros venimos a estudiar, a profundizar en las cartas de estos hombres que estuvieron con el Señor, que caminaron con Dios, Pablo no estuvo con él, pero Pablo fue tomado de una manera admirable por el Señor para enseñarle toda esta verdad, y cosas tremendas le fueron reveladas. Entonces nos viene esta palabra de Romanos 2:15, donde a usted y a mí nos queda claro que la ley está escrita en nuestros corazones. Somos inclinados a buscar la instrucción. Necesitamos el orden en nuestras vidas. Lo necesitamos. Porque donde no hay orden, donde no hay límites, todo se pierde. Todo se pierde. Esta es la forma en que Dios ha establecido las cosas. Ahora viene la parte antagónica. Dios es un Dios de orden, pero este reino de las tinieblas, dirigido por quien ya sabemos que busca el caos, el desmadre, la locura, que la gente se pierda, que no haya orden. Mira a su alrededor la rebeldía, la terquedad que hay en los corazones y se apartan de la instrucción. ¿Cómo terminan? ¿Cómo terminan? ¿Cómo terminan?
perdidos, llevados, enfermos, en una cantidad de situaciones. El apóstol Pablo nos enseña en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 14, versículo 40, cuando nos está hablando de cómo ejecutar los dones que el Espíritu Santo da en la iglesia. Y después de dar una enseñanza bien preciosa, él cierra el capítulo diciendo: hágase todo decentemente y con orden. ¿Por qué? Porque ese Dios a quien usted y yo servimos es un Dios de orden. Ese Dios a quien usted y yo servimos y a quien usted y yo seguimos es un Dios de orden. Por eso, para las personas que dicen yo busco a Dios a mi manera, aquí tienen el correctivo. Tú no puedes buscar a Dios a tu manera. Miren, y esto duele tanto saber que personas que han estado en la iglesia con nosotros, no estoy hablando de gente de fuera, de aquí, de Iré, que se les ha enseñado, que se les ha instruido, que se les ha cuidado, que se les ha acompañado en su proceso, su corazón cae en esta rebeldía, en este pecado, en esta ignorancia, y hoy se levantan y dicen: yo busco a Dios a mi manera y lo hago a mi manera. Permítame decirle que eso es pecado, porque la misma Biblia nos enseña que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso le es pecado. Y está siendo movido una persona que habla de esta manera y se conduce de esta manera, no está guiada por el Espíritu Santo, de nada, y no está fundamentada en la palabra de Dios. Está haciendo eco de la acción espiritual de las tinieblas en su vida. Así que usted que me escucha hoy y ha tenido este sentir, este pensamiento y lo ha lanzado por su boca, yo le animo a que se arrodille y le pida perdón al Señor. Porque ir en contra de lo que Dios ha establecido es pecado. Y la paga del pecado es la muerte, dice la Biblia. Y acarreamos maldición cuando nos apartamos de las normas, cuando queremos traspasar los límites que el Señor ha puesto para nosotros. Somos hijos de Dios. Hemos sido comprados por la sangre del Cordero. Cuando usted y yo, de una manera voluntaria, hemos reconocido nuestro pecado, la necesidad de salvación, y hemos venido al Señor, dice la Biblia que nosotros pasamos a ser hijos de Dios. Y los hijos son disciplinados. Uno no tiene un hijo para que haga lo que le venga en gana. Uno no tiene un hijo para que se comporte de cualquier manera. Los hijos seguimos la instrucción del Padre. Y cuando los hijos caemos en desobediencia y vamos en contra, pues el Padre nos tiene que disciplinar. Los padres terrenales tenemos que disciplinar, pero la Biblia nos enseña que nuestro Padre espiritual obra de disciplina con sus hijos. Vámonos a Hebreos 12 para que terminemos esta meditación del día de hoy. Hebreos capítulo 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos.
¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Somos hijos, seremos disciplinados. Somos hijos, obedecemos por amor. Somos hijos, para nosotros hay límites. Somos hijos, para nosotros hay directrices. Ahora cada uno decida qué va a hacer. Y recuerde, el Dios que le encontró, el Dios que le ama, el Dios que le ha dado salvación, con tanto amor, misericordia y bondad, es un Dios de orden, es un Dios de disciplina y es un Dios de instrucción. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por abrir nuestros ojos, por darnos tu luz, por quitar todo tapón de sordera de nuestros oídos, Señor, y capacitarnos para escuchar tu voz y guardar tu palabra en nuestros corazones y ponerla por obra. En esta mañana te damos gracias por cada mandamiento guardado en la Escritura. Te damos gracias por la instrucción que tú nos has dejado, para que cada uno de nosotros podamos vivir esta libertad en Cristo, pero como tú lo has establecido, Señor, que nuestra libertad tenga un propósito en la vida. No andar, como dice el refrán, sin Dios y sin ley, sino caminando en libertad, bajo los preceptos que tú nos has entregado, porque eres nuestro Padre y nos amas. Un Padre que pone límites para que sus hijos no se pierdan, no se lastimen, no sufran. Un Padre que pone límites para que sus hijos estén protegidos y guardados. Un Padre que disciplina para que su hijo no se pierda. Un Padre que corrige para que su hijo no se extravíe. Señor, te damos gracias por esta forma de amarnos. Porque así como dice en el libro de Hebreos, poco nos gusta la disciplina en el momento, pero sabemos que tú nos disciplinas no solo para las bendiciones de esta tierra, sino para ese encuentro contigo, Señor, cuando partamos de aquí, donde hemos aprendido a caminar en santidad, Señor, donde podemos tener esos tesoros hechos en el cielo y no en la tierra, Padre, donde podamos vivir en la plenitud de tu espíritu, en la plenitud de tu verdad, de tu gracia, de tu luz. Señor, ayúdanos a estar sujetos a tu palabra. Señor, te pedimos perdón por todas las veces que nuestro corazón ha querido apartarse, aún conociendo los mandamientos, Señor, con una actitud necia y rebelde, por apartarnos de tu presencia, por alejarnos de ti. Nuestro corazón vuelve y levanta la rebeldía, el desorden, el caos. Te pedimos perdón, Señor, y rogamos en esta semana, oh Padre mío, que tu Santo Espíritu nos ayude a corregir, que nosotros podamos aprender esta semana a vivir, a entender la instrucción, los límites, la corrección, la disciplina en todas las áreas de nuestras vidas para que tu nombre sea glorificado. Gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, gracias por tu grande amor. Te alabamos, Padre, y bendecimos tu nombre, en el nombre poderoso y glorioso de Jesucristo, nuestro Rey Salvador. Amén y amén.